Bienvenidos a esta videotutoría. En ella vamos a hablar sobre la oración compuesta, un tema que es para bachillerato. Espero que les sirva no solo a los tutores, sino a los estudiantes que por una u otra razón no pueden ir a tutoría o que van y necesitan reforzar el tema. Muy bien, comenzamos con distinguir una oración simple de una compuesta. Distinguimos una oración simple de una compuesta por la cantidad de verbos que posee. Si tiene un verbo, es simple. Por ejemplo, los jóvenes llegaron tarde. Pero si tiene más de uno, si tiene 2, 3 o más verbos, entonces es una oración compuesta. Por ejemplo, los jóvenes que viven en Heredia llegaron tarde. Esta es una oración que tiene 2 verbos, viven y llegaron, entonces es una oración compuesta. Veámoslo dentro de un texto. Aquí tenemos un texto tomado de Crónica de una muerte anunciada. Si tomamos un texto y lo separamos en oraciones, consideramos que la oración comienza con mayúscula y termina con un punto. Entonces las vamos a ir separando. Vean cómo la oración número 1 termina en celosamente, la oración 2 termina en sábana, la oración 3 termina en boda. Las vamos separando de donde empieza mayúscula a donde hay punto. Una vez que las tenemos separadas, en el caso de este texto tiene 6 oraciones. Nos vamos a fijar cuáles son simples y cuáles son compuestas. Las que tienen un solo verbo son oraciones simples, las que tienen más de uno son oraciones compuestas. Veamos por ejemplo la número 3, llegó el día de la boda. Es una oración simple, tiene un solo verbo. No necesariamente tiene que ser corta, podría ser larga. Vean la oración 4. La casa fue inundada de regalos, especialmente de parte de familiares y conocidos del novio. A pesar de que es una oración larga, igual es simple porque solo tiene un verbo. Pero la oración número 1 es una oración compuesta, tiene 4 verbos, ahí lo podemos observar. Veamos detallada la oración número 1, aquí la tenemos subdividida en oraciones más pequeñas o en suboraciones. Decimos que es una oración compuesta porque está compuesta de 4 suboraciones, es decir, de 4 verbos conjugados. Recuerden que cada verbo tiene su propia oración. Nadie se imaginaba, es la número 1, que Ángela no fuera virgen, en la número 2, vean esos verbos subrayados, pues nunca había tenido novio, ahí tenemos había tenido, y su madre la cuidaba celosamente, tenemos cuidado. Es una oración compuesta de 4 oraciones más pequeñas, o llamadas digamos suboraciones, ¿verdad? Cada una con su propio verbo. Ahora bien, las oraciones van a ser yuxtapuestas cuando las unan signos de puntuación. Aquí tenemos ejemplos. Corren las aguas pendiente abajo, de pronto se escuchan los rugidos del león, un miedo incontrolable lo sobrecoge, vuelve su mirada inquieta. Quiero que observen estas oraciones, cómo cada una tiene su respectivo verbo. Los verbos están subrayados en otro color para que los vean. Y veamos qué une la una de la otra. Lo que la une son signos de puntuación, un punto y coma, una coma, eso hace que sean yuxtapuestas. Otro tipo de oración son las oraciones coordinadas, que las va a unir conjunciones, por ejemplo, y, ni, o. Aquí tenemos un ejemplo. Salió y empujó la puerta. Ven, aquí tenemos salió, que es la oración 1, empujó la puerta suavemente es la otra y las une una i. Eso la hace coordinada. También tenemos las otras oraciones, que son las oraciones subordinadas. Aquí nos la va a unir un que, un quién, un el que o un adverbio. Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando llegué de la escuela ya se había ido. ¿Cuál es la subordinada? Cuando llegué de la escuela. ¿Por qué yo sé que esa es la subordinada? Porque la introduce el cuando. ¿Ven? Hay palabras que me dicen que es la subordinada. Esas palabritas claves son qué, quién, adverbios como cómo, cuándo, dónde. Eso nos va a decir. Aquí tenemos otro ejemplo. Dijo que me llamaría. ¿Cuál es la subordinada? Que me llamaría. ¿Cómo sé yo que esa es la subordinada? Porque la introduce el qué. Muy bien, el primer grupo son las oraciones yuxtapuestas. Decimos que son yuxtapuestas aquellas oraciones que están unidas únicamente por signos de puntuación y que tienen independencia sintáctica, es decir, que pueden existir con sentido completo por sí misma, sin necesitarse unas de otras. Por ejemplo, ella cantó, bailó, recitó. Esto es una oración compuesta porque tiene 3 verbos, compuesta de 3 oraciones más pequeñas o suboraciones. ¿Qué une la oración 1 de la oración 2? Ella cantó con ella bailó, que tiene sujeto tácito en este caso. Los une una coma. Y bailó y recitó también los une una coma. Por eso son oraciones yuxtapuestas.
Están unidas entonces por signos de puntuación y están simplemente una a la par de la otra. Eso se llama yuxtaposición, que estén una a la par de la otra. Aquí tenemos ejemplos. Los muchachos durante la fiesta gritan, bailan, saltan, se divierten. Cada vez que hay un verbo hay una oración. En este caso, que unen las oraciones, las unen comas, entonces son oraciones yuxtapuestas. Son oraciones independientes. Veamos este otro ejemplo que está acá. Se puso en pie, no sabía qué hacer, friccionaba sus manos. Al fin el juez lo interrogó. Con voz temblorosa contestó cada pregunta lanzada desde el estrado. Vean cómo las están uniendo comas o puntos y comas. Yo podría hilar cualquiera de ellas, por ejemplo la número 2, no sabía qué hacer. Y la oración se entiende, tiene sentido completo, aunque yo la aísle del párrafo, porque una oración yuxtapuesta es una oración que es independiente, que simplemente está colocada a la par de otra y unida por signos de puntuación. El otro grupo lo forman las oraciones coordinadas. En este caso, las oraciones coordinadas están unidas por las llamadas conjunciones coordinadas. Esas conjunciones son las copulativas, i o ni. La i a veces por una cuestión fonética se convierte en e. Ella cantó y bailó muy bien. La oración 1 es ella cantó, la oración 2 es bailó muy bien y las une una i. Entonces son coordinadas porque las une una conjunción y específicamente coordinadas copulativas porque la conjunción que la está uniendo es copulativa. Tenemos las adversativas que las unen conjunciones como pero, más, sin embargo, no obstante o todos sus sinónimos. Aquí tenemos un ejemplo. Él es pobre pero es honrado. Es importante que haya verbo en ambas. Él es pobre, tiene el verbo es, y es honrado, también tiene el verbo es. Ahí tenemos las dos oraciones y las une un pero. Entonces son conjunciones, en este caso adversativas. Entonces se llama coordinada adversativa, porque se va a llamar igual que la conjunción que la está uniendo. Veamos esta disyuntiva, que es la O. A veces se transforma en U por una cuestión fonética. Te vas o te quedas. Son dos oraciones independientes que las une una O, en este caso coordinadas disyuntivas. Tenemos las distributivas, que las unen palabras como este, aquel, ya, hora. Generalmente se repite. Aquí más que la conjunción es la distribución la que nos dice que es un tipo de coordinada. Aquí tenemos ejemplos. Ya ganes, ya pierdas, debes terminar aquí. Ese ya ganes, ya pierdas, esas dos las está uniendo ese ya. Lo que hace es distribuir. Si ustedes se fijan, en ya ganes hay una coma. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, las vamos a considerar coordinadas. Son independientes, igual que las yuxtapuestas, tienen sentido completo por sí mismas, yo las puedo separar y se van a entender. Igual que las yuxtapuestas, son independientes. Si hay una coma y una conjunción, la conjunción es más fuerte, entonces es coordinada. Aquí tenemos ejemplos. Unos limpian ventanas, otros hacen inventario. Vean esa distributiva, es una distributiva porque lo que hace es distribuir tareas. Unos hacen una cosa y otros hacen otra. Y entre ellos, además del unos, otros, hay un punto y coma, pero pesa más en este caso la conjunción y vamos a decir que es coordinada. Aquí tenemos otros ejemplos de coordinación. Salió de la casa, mas no llevaba las llaves. Vean ese más, que es una conjunción adversativa, entonces se llama coordinada adversativa, a pesar de que también tiene una coma. Y aquí tenemos otra. Salió y empujó la puerta. Salió es una oración, empujó la puerta es la otra y las unió ahí. Son coordinadas copulativas. Vean cómo son independientes, yo puedo aislarlas, yo puedo poner nada más salió de la casa y la oración se entiende. Tanto la oración yuxtapuesta como la oración coordinada son oraciones independientes, colocada una a la par de la otra. ¿Qué es la diferencia? La unión. Si las une un signo de puntuación es yuxtapuesta. Si las une una conjunción coordinante, entonces es coordinada. Veámoslas en un párrafo. Aquí tenemos un párrafo. Vamos a leerlo. Dice, se pusieron los tres a cenar un plato de pescado. Las oraciones están separadas por colores. Pero el jorobadito se tragó una espina. La oración 1 llega hasta pescado, la otra llega hasta espina. ¿Qué une la 1 de la 2? La une un punto y coma y un pero. En este caso pesa más la conjunción, es una coordinada. La que sigue dice, y a los pocos minutos había dejado de existir. ¿Qué une
la 2, en este caso, el jorobadito se tragó la espina, con la 3, a los pocos minutos había dejado de existir, una I. Son coordinadas copulativas. Pero ¿qué une a los pocos minutos había dejado de existir con apresuróse el médico judío a ir en busca del enfermo? Puntos suspensivos. Esas son yuxtapuestas. ¿Ven? Las oraciones son independientes, yo las puedo separar y decir nada más, se pusieron los tres a cenar un plato de pescado y se van a entender perfectamente porque son independientes. En este caso lo que vamos a definir es qué une la una de la otra. Si la unen signos de puntuación, ya sean puntos suspensivos, punto y coma o coma, son yuxtapuestas. Pero si lo que los une son conjunciones, entonces son coordinadas. El tercer grupo son las oraciones subordinadas. Estas tienen una gran diferencia con las otras. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no tienen independencia sintáctica. Estas oraciones no tienen independencia sintáctica, necesitan unas de otras para existir con sentido completo. Yo no las puedo separar. Por ejemplo, las vamos a encontrar unidas entonces, no solo por el sentido, sino que va a haber palabritas claves que me dicen viene una subordinada. Y esas van a ser conjunciones como que, sí, aunque, o adverbios como cómo, cuándo, dónde, porque. Ese tipo de palabras nos van a introducir la subordinación. Muy bien, las oraciones subordinadas se van a clasificar de acuerdo con la función que cumplen. Van a ser sustantivas, adjetivas o adverbiales. Por ejemplo, van a ser entonces oraciones sustantivas cuando cumplan función de sujeto o de CD. ¿Cómo sé yo que cumplen función de sujeto de CD? Porque el análisis sintáctico me dice si la oración responde a un quién o responde a un qué. Van a ser adjetivas cuando van a complementar a un sustantivo, cuando van a estar metidas dentro de un sujeto o metidas dentro de un complemento y me van a modificar al sustantivo. O van a ser adverbiales. En este caso se llaman adverbiales o circunstanciales porque responden a los CCs, a los complementos circunstanciales, a los detalles, cómo, cuándo, dónde, por qué. Se puede llamar adverbial o se puede llamar circunstancial. Se llama circunstancial porque cumple función de CC y se llama adverbial porque la introduce un adverbio. A la oración que le da origen a una subordinada se le llama oración principal. Es muy importante identificar a la oración principal. ¿Por qué? Porque al verbo de la oración principal es al que le vamos a preguntar para el análisis sintáctico, para identificar la función de la oración subordinada. Para poder saber qué tipo de subordinada yo tengo que hacer análisis sintáctico y las preguntas se las hago al verbo. Pero entonces, ¿a cuál verbo le pregunto? Si tengo una oración con dos verbos, bueno, le pregunto al verbo de la oración principal, por eso es importante saber identificarla. Veamos algunas oraciones subordinadas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Vean esa subordinada, quien mucho abarca. ¿Cómo sé yo que esta es la subordinada? Porque me la introduce el quién. Me advirtió que no vendría. Ahí la subordinada es que no vendría, la introduce el qué. Vean esas palabritas claves que me van a introducir la subordinación. El libro que leí ayer no me gustó. ¿Cuál es la subordinada? Que leí ayer. Y aquí tenemos, cuando llegué ya se había ido. ¿Cuál es la subordinada? Cuando llegué. Vean cómo a cada una de ellas las va a unir una palabra clave, que es la que me dice que viene la subordinada. Otra característica importante de la subordinación es esa dependencia sintáctica. No la puedo separar de las demás. Yo no puedo decir cuando llegué, porque queda incompleto el sentido de la oración. A diferencia de las anteriores, las yuxtapuestas, las coordinadas, que yo sí las podía separar, estas no las puedo separar. Se necesitan la una a la otra para existir. Por eso se llama oración subordinada. Muy bien, veamos esta oración. Quien mucho abarca, poco aprieta. Vean esa subordinada. Sé que es la subordinada porque la introduce el quién. Entonces yo le pregunto al verbo aprieta, que es el verbo de la oración principal. ¿Quién poco aprieta? Quien mucho abarca. Es sujeto, entonces se llama sustantiva sujeto. En el caso de me advirtió que no vendría, yo le voy a preguntar al verbo advirtió, que es el verbo de la oración principal. ¿Quién me advirtió? Él o ella, sujeto tácito. ¿Y qué fue lo que me advirtió? Que no vendría, complemento directo. Es una subordinada sustantiva, pero en este caso de CD. Si la oración subordinada responde al quién, es sustantiva sujeto. Si la oración subordinada responde al qué, es sustantiva de CD.
Y si solo es una parte de ese sujeto o de ese complemento, entonces es adjetiva, como pasa en esta que está acá. El libro que leí ayer no me gustó. Le pregunto al verbo de la oración principal, gustó. ¿Quién no me gustó? El libro que leí ayer. Aquí la subordinada solo es un pedacito del sujeto, no es todo el sujeto, solo está metida adentro. Aquí tenemos una adverbial. Cuando llegué ya se había ido. Le voy a preguntar al verbo de la oración principal. ¿Quién se había ido? Él o ella. ¿Y cuándo es que se había ido? Cuando llegué. Como cumple función de CC, entonces se va a llamar adverbial. Veamos la gran diferencia entre una sujeto y una adjetiva. Aquí tenemos una. Quien mucho abarca, poco aprieta. El que llegue tarde no hará examen. Vean cómo esa subordinada sustantiva sujeto responde toda la subordinada al sujeto. ¿Quién poco aprieta? Quien mucho abarca. ¿Quién no hará examen? El que llegue tarde. Ven, aquí tenemos toda una oración que responde al sujeto. Veamos en cambio esta subordinada adjetiva. Que huía. Yo leo la oración, el ladrón que huía se refugió en la casa de mi vecina y le pregunto al verbo de la oración principal. ¿Quién se refugió? El ladrón que huía. Todo eso es el sujeto de la oración. Pero el sujeto es el ladrón que huía y la subordinada es solo que huía. En cambio, vean las anteriores, donde toda la oración subordinada es sujeto. Esa es la gran diferencia entre una adjetiva y una sustantiva. La adjetiva está metida dentro del sujeto, no es el sujeto. En cambio, la sustantiva sí. ¿Qué hace la adjetiva? Modifica a un sustantivo, en este caso a ladrón. Está especificando cuál fue el ladrón que se refugió en la casa de la vecina. Veamos entonces otros ejemplos. El meteorólogo afirmó que lloverá hoy. Lo mismo, le pregunto al verbo de la oración principal. ¿Quién afirmó? El meteorólogo. ¿Y qué fue lo que afirmó? Que lloverá hoy. Complemento directo. Ahí tenemos una sustantiva. Presiento que no llegaré a tiempo. Le pregunto al verbo de la oración principal. ¿Quién presiento? Yo. ¿Y qué es lo que presiento? Que no llegaré a tiempo. Recuerden, ¿quién me da sujeto y qué me da complemento directo? Pero veamos una adjetiva. Devuelve los libros que te prestan. Que te prestan es solo la subordinada, solo ese pedacito. Lo sé porque lo introduce el qué. Eso me dice que eso es la subordinada. Le pregunto al verbo principal. Devuelve. ¿Quién devuelve? Tú. Tú eres quien debe devolver. ¿Y qué es lo que va a devolver? Los libros que te prestan. Entonces vean cómo el complemento directo es los libros que te prestan. Pero ¿cuál es la subordinada? Solo que te prestan. Entonces la subordinada sustantiva, cuando toda es sujeto o toda es CD, es sustantiva. Pero si lo que hace es estar adentro de, ser una parte de, entonces se vuelve adjetiva. En síntesis, la oración subordinada se clasifica de acuerdo con la función que cumple esa oración. Por ejemplo, en la oración quien siembra vientos recoge tempestades, es una oración subordinada sustantiva sujeto porque responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién recoge tempestades? ¿Quién siembra vientos? Tenemos una oración como preguntó si lo había recibido. ¿Quién preguntó? El sujeto tácito. ¿Y qué fue lo que preguntó? Si lo había recibido. Entonces es una subordinada sustantiva de complemento directo. Podría ser adverbial si responde a los detalles cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién. Aquí tenemos un ejemplo. Iré para que veas mi vestido. ¿Para qué voy a ir? Para que veas mi vestido. Sí, es una adverbial. O podría ser adjetiva, cuando es solo una parte de, cuando está metida dentro de un sujeto o metida dentro de un complemento. Por ejemplo, el perro que se salió de la jaula atacó a los niños. Ahí la subordinada es que se salió nada más. Pero yo pregunto, ¿quién atacó a los niños? El perro que se salió de la jaula. Todo eso es el sujeto. Pero la subordinada no es toda sujeto, solo es un pedazo de ese sujeto, solo está metida ahí. Eso la hace adjetiva. Muy bien, espero que esta videotutoría les haya servido, no solo para repasar para la prueba de aula, sino para la prueba nacional. Muchas gracias.